Después de los dos videos previos, que tratan sobre la ubicación geográfica y ubicación en el tiempo de lo sucedido a los pobladores de San Bartolo Yautepec. Ahora toca tratar el texto del libro denominado Vida, Pasión y Muerte de los Bartolenses. Escrita por el señor Cándido Santos Vicente, originario de ese pueblo, que junto con Francisco Chico P. Jiménez, Claudio Pascual, Cesáreo Jiménez y Onésimo Jiménez, liberaron al pueblo del azote de los días. Para facilitar su conocimiento, el libro se hizo en 12 videos. Y otros 5 videos de anexos. Comenzamos entonces con el video número 2. Como introducción a la lectura del libro, se agrega este prólogo, para comentar brevemente el contenido del mismo. Espero lo disfrute. Comenzamos. La obra que usted tiene en sus manos en este momento es un documento histórico de mucha importancia para los nativos del pueblo de San Bartolo Yautepec y para sus descendientes, cuyos antepasados fueron afectados durante más de 40 años. Este documento no es una novela de ficción, aunque a veces lo parezca, porque no se puede creer que haya tanta maldad en algunos sujetos, que supuestamente son seres humanos. Ni tampoco es creíble que los indígenas puedan soportar tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta humillación y por tanto tiempo. Le pido a usted tomar nota de que el autor no es un escritor profesional, y sería muy noble de parte de usted no juzgarlo como un escritor perito en la materia. Pero la mayor parte de lo que escribe no es una invención, porque lo vivió, lo sufrió, y lo experimentó personalmente. Quizá a alguien se le ocurra pensar que solamente es el punto de vista del autor o su verdad, ya que sus coetáneos al igual que él, ya se han ido de este mundo. Sin embargo, quizás las personas más viejas del pueblo puedan confirmar y dar hoy su testimonio de lo que recuerdan cuando eran niños. El autor nació el 1 de febrero de 1917. Entonces su relatoría abarcaría desde que se da cuenta de que algo malo estaba sucediendo, hasta que abandonó su lugar de origen en 1946, a la edad de 29 años. Nota al pie número 1. En los pueblos, los niños maduran muy pronto, ya que desde pequeños ayudan haciendo mandaditos o actividades productivas de acuerdo a su edad. En ese tiempo, no había ni radio, ni televisión, ni celulares, menos internet. En ese espacio temporal, pudo observar, aunque no explicarse lo que pasaba, quizá trataba de entenderlo o de explicárselo. Lo más probable es que escuchaba lo que platicaban sus mayores durante sus años de infancia, como todo niño. Se supone que comenzó a procesar toda esa información durante su adolescencia e inicio de la juventud, ocasionando primero el asombro, luego el miedo, el enojo, la ira, la impotencia y el rencor, tratando de buscar con afán resquicios de claridad para encontrar alguna solución social para su gente, para sus paisanos. He leído con atención la obra, tratando de encontrar algo que explique en forma racional lo que sucedió durante todo ese tiempo. Y la única explicación que me parece ser cierta es que, como ha sucedido en la historia de la humanidad, los poderosos siempre han abusado de los más débiles. Con poderosos me refiero a los que poseen poder económico, a los que poseen la fuerza del poder político, a los que poseen la fuerza física, a los que poseen la fuerza de las armas, a los que poseen una ambición patológica y codicia por tenerlo todo, a los que poseen la fuerza de las palabras, en este caso el español, y quizás posean más conocimientos que los demás. Con los débiles me refiero a aquellos que por sus circunstancias no han podido salir de su círculo habitual, su pueblo, e ignoran que hay otros mundos. Aquellos que no han podido salir de la pobreza ni de la ignorancia, factores ancestrales que los ha penetrado hasta la médula, a quienes el fanatismo religioso ha sumido en la abyección extrema, de creer y soportar que los demás son superiores en todo. A este documento se le han añadido 2 mapas. Ver video 4.1a, que presenta el entorno geográfico, donde se desarrollaron estos acontecimientos. Así como una gráfica de una porción de la línea de tiempo, de 1900 a 1952, ver video 4.1b, que relaciona a los responsables de haber gobernado a los habitantes de este país. En este video también se añaden unas barras que representan las guerras mundiales y la Guerra Civil Española. Se añade también una barra que representa el tiempo de la Guerra Cristera, en México. Y por último, una zona que relaciona la llegada de los avecindados a este pueblo,
y el inicio de desmanes de todo tipo, incluyendo robos, violaciones, abigeato, crímenes, etc. Sin que autoridad municipal, estatal o federal alguna hayan querido o podido poner remedio. Toda esta situación parece haber terminado a principios de 1947. Pensando quizás que la situación de México durante el Porfiriato, que dio origen a la Revolución Mexicana, cuyo campo de batalla fue principalmente en la región centro y norte del país. Sin embargo, seguramente se extendió por otras partes de la República Mexicana, el sureste, en forma de una inestabilidad perniciosa y violenta, y que quizás haya sido el origen y consecuencia de lo que pasó en el pueblo de San Bartolo Yautepec. El autor de esta obra, el señor Cándido Santos Vicente, nace en febrero de 1917 y fallece en mayo de 1998. Esta historia la comenzó a escribir desde la salida de su pueblo y la fue actualizando eventualmente, y la terminó de escribir unos años antes de su fallecimiento. Descanse en paz, el hermano. Descanse en paz, el amigo. Descanse en paz, el hombre. Leo Santos Vicente. México 2025. Iniciamos entonces con la obra denominada Vida, Pasión y Muerte de los Bartolenses. Desde años inmemoriales, en el pueblo de San Bartolo Yautepec, exdistrito de Yautepec, estado de Oaxaca, los habitantes de este lugar han venido sufriendo infinidad de injusticias, cometidas por las autoridades locales, así como por individuos de malos antecedentes, que se refugiaron en este lugar, quienes responden a las siguientes familias. Familia Díaz, de San Lorenzo de Albarradas. Familia Altamirano, de San Juanico. Familia Lorenzana, de Santa María Zoquitlán. Y Familia Ruiz. Nota al pie número 2. San Lorenzo de Albarradas se localiza a unos 15 kilómetros al oriente de Mitla, cerca del lugar turístico denominado Hierve el Agua. San Juanico se localiza a unos 10 kilómetros al norte de San Pedro Totolapan. Santa María Zoquitlán se localiza a unos 18 kilómetros al suroeste de San Pedro Totolapan. Se desconoce el lugar de origen de la familia Ruiz. No se sabe con exactitud el año en que llegó a esta población un individuo, que mal haya la hora, de quien solamente se le conoció como el Zorrillo, del cual se ignoraba su procedencia. Quien traía como cosa especial la fabricación de mezcal en ollas de barro. Para esos años, los nativos solamente hacían el famoso tepache que utilizaban para celebrar sus fiestas, el cual preparaban con maíz tostado y resquebrajado, al cual le añadían piloncillo. Su proceso tardaba unos 8 días. Pero a partir de la llegada de este individuo, los habitantes del lugar iniciaron la fabricación del mezcal en ollitas de barro, utilizando los magueyes silvestres como el vilia y el mexicano, que se daban en gran cantidad en los terrenos comunales de este poblado, por lo que los nativos bartolenses se dieron el gusto de probar dicho líquido. El cual fue la novedad para todos. Uno que otro nativo se envició con dicho líquido, tal vez creyendo equivocadamente que el mezcal quitaría las penas, el hambre, la pobreza y la miseria, amén de otros problemas. Paraje Las Minas. Se cuenta que después de la conquista por los españoles, algunos de estos se establecieron en el paraje Las Minas, a la orilla del camino real de este perímetro, realizando excavaciones en dicho lugar y sacando gran cantidad de minerales, pero se vieron en la necesidad de abandonarlo por incosteable, ya que distaban muchos kilómetros, tanto para la ciudad de Oaxaca como para Tehuantepec. 24 de agosto, fiesta popular. Los nativos de esta población, para alegrar la fiesta del santo patrono, San Bartolomé Apóstol, el cual se celebra el 24 de agosto, fabricaban su propio mezcal. La fiesta se alegraba con carreras de caballos, con jaripeo, con tirada de frutas y la quema del castillo, y otras lindezas más. Nota de pie número 3. El castillo es una torre con una viga de madera maciza, que le sirve de núcleo y soporte, rodeado de una estructura de carrizo, llena de fuegos pirotécnicos, el cual se quema durante la noche de esta fiesta popular. Continuamos. Todo esto le daba renombre al pueblo por estar en el centro de la región de Yautepec. Fiesta que era y es concurrida por mucha gente por su ambiente tan popular, sus habitantes tan respetuosos y humanitarios,
que recibían a sus visitantes provenientes de otros lugares, como hermanos, sin tomar en cuenta su procedencia y sus antecedentes, conquistando así la buena amistad de los bartolenses, bondadosos y humildes. Al grado que algunos de los aventureros que vieron la gentileza de esta gente tan buena y voluntariosa, optaron por quedarse a vivir en esta población. Con la finalidad de ganarse la voluntad de los nativos del lugar, sobre todo de los ricos ganaderos nativos que tenían terrenos, huertas, etc. Todos los nativos eran famosos por lo anteriormente descrito, y sonaban por diferentes rumbos de la región, quienes con alma caritativa recibían a los que andaban buscando refugio, sin tomar en cuenta su procedencia ni tampoco su nacionalidad. Familia Díaz. Aproximadamente por los años de 1890, llegó a esta población José Díaz y su familia, procedentes de San Lorenzo de Albarradas. Ellos se establecieron en el centro del poblado, construyendo sus casas en los terrenos más cercanos a la iglesia sin el menor inconveniente, y sin costarles un solo centavo, gracias a la benevolencia de los bartolenses. Pero a la vez se repartieron entre sus familiares terrenos de riego, como por ejemplo el lugar denominado Los Cocos, que se encuentra a la orilla de esta población, además de terrenos de riego en la orilla del río. Los nativos nunca se opusieron a tales ventajas, por lo que estos individuos obrando de mala fe, se fueron aprovechando poco a poco, y cada vez más de la ocasión y de la inocencia de los bartolenses. Conociendo cada vez más y mejor, y a la perfección a los nativos zapotecos, quienes eran dueños de ganado vacuno y caballar. Entre los ricos, nativos del lugar, figuraban en primera fila, los señores Domingo Jiménez, Claudio Martínez, Enrique Jiménez, Marcial Vicente, Catarino Vicente y otros más, los cuales tenían su ganado pastando por el lugar denominado El Palmar, en terrenos comunales y otros lugares más, por lo que pusieron su ordeña en el lugar denominado El Corralito, donde sacaban queso en grandes cantidades. Pero por el veneno de la codicia, los avecindados empezaron a comprar armas y sin miramiento ni motivos, se dedicaron a eliminar a los bartolenses ricos. Sin dificultad alguna se apropiaron de la gran cantidad de ganado vacuno y otras cosas, descritas anteriormente. Como ejemplo, un acontecimiento que jamás se ha visto, ni se verá. Que una vaca tuviera 2 crías en forma simultánea. Decían los días que ellos tenían ese criadero de vacas, pero la realidad era que para justificar su atrocidad, mataban a las vacas criollas, por lo tanto, dejaban a los becerros dobles a una vaca de su propiedad, poniéndole su fierro, a las crías, las señalaban y les ponían marca. Nota de pie número 4. Fierro o hierro, normalmente es un aditamento con el extremo en forma de una letra, o un símbolo, que se calentaba al rojo vivo, con el cual se marca a los animales, vacuno o caballar. Continuamos. Desde ese tiempo empezaron a saciar sus instintos bestiales y criminales, robando los animales a los indígenas zapotecos, asesinando sin misericordia a los que se oponían a sus fechorías. Familia Altamirano. Aproximadamente por los años después de 1900, llegaron a esta población los hermanos Pablo, Juan y Pedro Altamirano, procedentes de San Juanico, quienes también se instalaron en el centro de la población, sin pedir el permiso correspondiente, ya que la familia Díaz eran quienes mandaban en el poblado, por tal motivo ellos fueron quienes dieron permiso, formando así una alianza entre los Díaz y los Altamirano. Y de inmediato empezaron la distribución de los terrenos comunales, y de los animales que todavía quedaban de los nativos, así también de los terrenos con aguaje, en donde los Altamirano instalaron sus fábricas de mezcal, el cual era su fuerte, haciéndose ricos de la noche a la mañana con la mayor facilidad. Después, otros pusieron su alambique en el lugar denominado El Zapote, dedicándose de lleno a la fabricación de mezcal. El mezcal tuvo tanta fama que desde Ixtaltepec venían algunos compradores, con grandes cantidades de bestias a comprar dicho líquido. Pero cuando los Díaz se dieron cuenta que este comercio daba mucho dinero, y empezaron la competencia entre esas dos familias. Cabe mencionar que los magueyes con los que fabricaban el mezcal eran silvestres y se daban en terrenos comunales del pueblo, sin hacer pago alguno por su utilización. Familia Lorenzana. La familia Lorenzana llegó a este poblado aproximadamente en 1910. Estaba compuesta por los hermanos Lauro, Gavino, Francisco y Pedro. Se dice que procedían del pueblo de Santa María Zoquitlán.
De igual forma que las familias mencionadas anteriormente se establecieron en el lado sur de la población, poniendo su fábrica en un lugar denominado La Chacagua. La Chagau, en zapoteco. De este mismo poblado, cerca del Corral del Santo. A estos les tocó la resaca, ya que la mayor parte del maguey silvestre se lo habían acabado los Díaz y los Altamirano, quienes cortaron indiscriminadamente dichas piñas, motivo por el cual empezaron a traer plantillas de otros lugares. Todo esto lo hicieron en gran escala, procurando que cada quien pusiera su fábrica por diferentes rumbos, pero ya con alambique de cobre, lo que consiguieron sin mucho esfuerzo con el ganado mal habido que vendían a los mijes. Ya en esos tiempos los Díaz utilizaban alambiques y no ollitas de barro como en un principio. Esto sucedió a raíz de la inestabilidad del país, ya que venían individuos con malos antecedentes perseguidos por la justicia. Pero en este pueblo bartolense encontraron refugio y apoyo sin ningún inconveniente, reforzando sus ambiciones de hacerse ricos fácilmente, robando el ganado de los nativos y asesinándolos sin misericordia. Ya que cuando los indígenas zapotecos se oponían al capricho de los avecindados, los hundieron en la más vil miseria. Por la injusticia que reinaba en ese pueblo, a lo que podría llamarse la ley de la selva. Y así se aprovecharon de la ignorancia de la raza de indígenas zapotecas, que se encuentran arrinconados en ese apartado lugar, lejos de la civilización. Como si fueran huérfanos, sin padre y sin ley, la que no existía en ese lugar, un poco por la ignorancia, ya que carecían de escuelas y hablaban solamente la lengua zapoteca. Isde, en zapoteco. En esos días le pagaban a un maestro rural para que enseñara el castellano a los alumnos del lugar, y hasta el 4º año de primaria. Dicho maestro ganaba la cantidad de 20 pesos mensuales. Al mentor Isaac Ramírez, procedente de Santa María Ecatepec, se le proporcionaba casa para él y para su familia. Por la imperiosa necesidad en que vivían los indígenas por falta de escolaridad, tuvieron que aceptar las condiciones que exigía el maestro. Solo los avecindados hablaban el español, por lo que se aprovechaban de la ignorancia de los indígenas bartolenses. Motivo suficiente para que en el momento en que llegaba algún empleado del gobierno, estos individuos se encargaban de atenderlos, ya que solo ellos hablaban el español. Por lo tanto solventaban cualquier problema, importante o no, y hacían a un lado a los nativos, sin darles a conocer lo que habían tratado. Así operaban los Díaz y socios, los Altamirano y los Lorenzana. Como siempre sucede, el indígena solamente amparado por la justicia divina, y el Ser Supremo que nunca los olvida de sus santas manos, tal vez un prodigio por ser indígenas ignorantes, que gracias a lo mismo, no se acabaron los indígenas, porque como plantas retoñaron y se multiplicaron, siendo así los únicos supervivientes que quedaron después de la ingrata revolución. Cabe mencionar que esta situación trajo muchas cosas maravillosas para unos, y desgracias para otros, porque dejaron a su paso en la terrible orfandad y miseria a muchas familias, sobre todo a las más humildes, quienes tuvieron la imperiosa necesidad de emigrar a tierras extrañas, ya que no tenían otra alternativa. El lugar de preferencia fue Tehuantepec, abandonando así sus tierras e intereses para salvar sus vidas, por lo que los avecindados se aprovecharon de esta situación. Otros paisanos, por traidores o por conveniencia, se mezclaron con los ya citados criminales, hicieron acopio de lo mismo, formando una sociedad de maleantes y criminales que sentaron sus reales en este sufrido pueblo, sin saberse quién o quienes mataron a los bartolenses zapotecos, a los yopes como los llamaban con desprecio. Nota al pie número 5. La palabra yope, generalmente empleado en el sur de México, Oaxaca y Guerrero. Es un adjetivo aplicado a los indígenas rebeldes que no adoptan maneras ladinas, o quienes no hablaban la castilla. Se usaba como un término altamente despectivo. Constantemente se suscitaban problemas con otros pueblos circunvecinos, por el litigio de tierras comunales, entre San Juan La Jarcia, San Bartolo Yautepec, Santa María Ecatepec y Santa María Quiegolani. Pero estos avecindados siempre llevaban la ventaja con la supuesta representación de los indígenas nativos, ya que estos, porque no hablaban español, no podían estar presentes, y también porque no los dejaban actuar los avecindados. De tal forma, ya con la representación de los bartolenses, a quienes hacían a un lado, entonces los fuereños poco a poco, se fueron apoderando de los documentos de la iglesia y de otros documentos importantes, pero sin darlos a conocer a los nativos.
Solo lo hacían en su propio beneficio, lo que les permitió hacerse ricos con mucha facilidad, ya que todas las tranzas las hacían en provecho propio. Era de suponerse que les tocaba la mayor parte, en sus maniobras sucias, que efectuaban como conocedores provenientes de otros pueblos supuestamente más civilizados. Sabían perfectamente cómo hacer sus movidas sin que nadie se diera cuenta de sus maldades, empleando para el efecto artimañas, valiéndose de subterfugios, sin dejar huella de estas maldades, que cometían en agravio de los indígenas zapotecos, que carecían de lo más indispensable, principalmente de las leyes vigentes, así como de las influencias de las altas autoridades correspondientes. Origen de los indígenas zapotecos. Con referencia al origen de estos nativos zapotecos, del pueblo de San Bartolo Yautepec, los habitantes originalmente se establecieron en un lugar denominado Pueblo Viejo, como a 5 kilómetros de distancia, al suroeste de Pueblo actual. En ese lugar existen vestigios de que en tiempos pasados estuvo poblado por un grupo de indígenas zapotecos, al pie del Cerro Jacal. Dan-yo, en zapoteco. En un llano bastante grande en donde existía un pozo con el cual los habitantes del lugar se proveían del vital líquido, para tomar y realizar sus quehaceres domésticos. Asimismo, sembraban maíz, frijol, calabaza y otros productos más para subsistir. Tiempo después, la caña de azúcar. Según cuenta la leyenda, en el referido pozo mandaron a una menor a traer agua, y en el lugar se encontraba una viejecita, la cual con engaño se llevó a la menor, de unos 14 años aproximadamente, sumergiéndose y desapareciendo al instante. Al correr del tiempo apareció la menor trayendo consigo 3 bultos misteriosos. Según la leyenda, ella recomendó a los ahí presentes que era necesario que buscaran y trajeran a un sacerdote para bendecir a los citados bultos, y que hicieran una enramada grande, con la finalidad de llevar a cabo el bautizo. Pero como siempre sucede, por más recomendaciones que se hagan al respecto de que nadie tocara aquellos bultos hasta que llegara el sacerdote, no faltó una intrusa que dijera que por qué tanto misterio, que había que descubrir su contenido, y sin pérdida de tiempo, destaparon aquello, aprovechando que la menor se encontraba ausente, porque había ido a un mandado. Pero ¿cuál fue la sorpresa que como por encanto y en forma fugaz, como bólidos, 3 serpientes aladas volaron por diferentes rumbos? La primera fue a caer en el pueblo de Santa Cruz Tlacotepec, en donde se encuentra actualmente un abundante nacimiento de agua. La segunda, cayó en Río Grande, también con abundante agua. La tercera, fue a caer en el Trapiche, al oeste a unos 5 kilómetros del pueblo, al pie del Cerro Jacal, Dan-yo, en zapoteco. en donde hay un nacimiento de agua muy escasa. Según la leyenda, estas 3 culebras aladas eran para dotar de agua suficiente, para el beneficio de los lugareños. Y así cuando llegó el sacerdote para efectuar el bautizo de las mencionadas serpientes, ya era tarde porque habían volado. Pero las malas lenguas dicen que todo por la mujer suceden cosas de mal gusto, hasta recompusieron el adagio conocido, que quedó así: no hay mal que por mujer no venga. Donde cayó la tercera culebra, nace un río de poca agua, que pasa por el pueblo, y como maldición a partir de esa fecha vino una sequía muy fuerte, no llovió y por tal motivo no hubo cosecha como en años anteriores, empezaron los pobladores a emigrar a tierras extrañas y por diferentes rumbos. También cabe señalar, que por esa época, se dice que los indígenas vivían por medios encantados, lo cual puede ser posible, ya que en un costado del cerro del lugar, existen sepulcros de los antepasados. Vestigios que vienen a corroborar la existencia de la raza indígena zapoteca, raza pura, en donde enterraban a sus seres queridos, a quienes veneraban con tanto fervor, los llevaban a enterrar con inciensos, depositando flores en sus tumbas, además con todas sus prendas de vestir, lo de valor que ellos tenían, tales como aretes de oro, anillos del mismo metal, y sus ropajes de algodón que ellos mismos fabricaban ya que entendían de artesanías. Hoy, o en la actualidad, ya no existe ni la más mínima parte de los recuerdos de nuestros antepasados. Todo se ha perdido. Este es el final del video número 2. Continuaremos con el video número 3 de esta serie. Muchas gracias por su interés en esta historia.